Quiero en este día poder hablar acerca de cómo perdonarte a ti mismo. Esto es un aspecto del perdón. Esto es un aspecto que en muchos lugares no se hablan. En muchos mensajes del perdón tampoco se hablan. Y hoy yo quiero hablarte y tocar ese aspecto del perdón. Por muchas semanas hemos estado hablando acerca de perdonando a otros. Pero hoy yo quiero llevarte por un viaje, por un camino, para llevarte a perdonarte a ti misma, a ti mismo. En muchos lugares donde no se habla esto, mucha gente tiene una falta de revelación de albergar falta de perdón contra sí mismo. Pastor, yo había pensado que la falta de perdón era contra otros, pero la realidad es que también puedes tener falta de perdón contra ti. Y yo hoy quiero explicarte cómo ser libre y qué produce esa falta de perdón contra ti. Quizás tú te has preguntado, ¿por qué si yo perdoné? ¿Por qué si yo ya perdoné al que me hirió, perdoné al que me ofendió? ¿Por qué hay una carga en mí todavía? ¿Por qué me siento así como yo me siento? ¿Por qué tengo esta carga emocional? ¿Por qué sigo deprimido? ¿Por qué sigo aislado? ¿Por qué sigo recordando el pasado? Y es probable que no te hayas perdonado tú. Si nosotros estamos de acuerdo en algo, el perdón es extender gracia a otros, pero muchas veces extendemos gracia a otros y no nos extendemos gracia a nosotros mismos. Y eso pasa mucho. Podemos en un momento extenderle gracia, perdonar a alguien y no necesariamente nosotros mismos experimentar esa gracia de Dios para nosotros mismos. La falta de perdón, quiero decirte dónde ocurre. La falta de perdón contra ti mismo ocurre cuando tú no cumples tus propias expectativas. En semana pasada yo le dije que cuando nosotros tenemos falta de perdón contra alguien es porque esa persona no cumplió nuestras expectativas. Nosotros esperábamos que hicieran algo y no lo hicieron. Esperábamos que nos trataran bien y no nos trataron bien. Esperábamos que estuvieran ahí en nuestro momento difícil y no estuvieron. Es decir, la falta de perdón contra alguien es cuando alguien no cumple tu expectativa. Pero cuando tienes la falta de perdón hacia ti es cuando tú mismo no cumpliste tus propias expectativas. Quizás dijiste, yo quiero guardarme virgen para el matrimonio. Hiciste esa promesa delante de Dios, la hiciste delante de Dios y para ti. Pero lamentablemente un día tomaste una decisión equivocada y no pasó. Rompiste esa promesa. No cumpliste esa expectativa. Quizás le dijiste al Señor, Señor, ya yo no voy a entrar más a esa página de pornografía. Pero volviste y entraste. Quizás tomaste la decisión de ir a esa casa a esas horas de la noche cuando sabías que no tenías que ir y pasó algo que no debía de pasar. Es decir, no cumpliste la expectativa que tú tenías. Quizás tenías una expectativa de sacar buenas notas, pasar la universidad, graduarte, trabajar, etcétera, pero hasta el día de hoy eso no ha pasado. Y te juzgas a ti mismo porque nunca pudiste avanzar cuando tenías que avanzar. Tienes perdón no contra alguien, sino contra ti mismo. Y yo quiero que quizá mucha gente hoy se identifique, porque hoy quizás estás mirando atrás y dice, ¿cómo fue que yo hice eso? ¿Qué fue lo que me pasó? ¿Por qué si yo estoy casado, por qué hice ese tipo de cosas? ¿Por qué si yo le prometí algo a Dios, por qué hice eso? Quizá hay mucha gente mirando hacia atrás y diciendo, ¿por qué lo hice? Muchas personas no se perdonan a sí mismos porque ellos se inculpan por un suceso que ellos no pudieron manejar. Quizás tu familia hubo una situación y tú te culpas porque eso pasó por ti. Quizás tú dices, mi papá y mi mamá no están juntos por mí porque ellos no tenían dinero para mantenerme. Y dice, yo soy el culpable que mi padre y mi madre se separaran. Quizás dijiste, yo soy el culpable porque mi papá prefirió irse de la casa antes que mantenerme. Yo soy el culpable de esa separación. Quizás te culpas por cosas que tú no podías manejar.
a una edad específica. Quizás te culpa porque ese familiar tuyo murió cuando realmente tú podías haber hecho algo. Tú dices, si tú hubieras hecho más, esa persona no hubiera muerto. Esa persona hubiera estado aquí, hubiera estado viva. Es decir, muchas veces la falta de perdón viene contra ti porque tú te autoinculpas de cosas que pasaron que no pudiste manejar. Y yo quiero decirle esto, mira, si hay alguien difícil de perdonar, es más difícil perdonarte a ti mismo que perdonar a otros muchas veces. Esa es una de las personas más difíciles que tú vas a tener que perdonar en tu vida. Es a ti mismo. Mírate a ti ahora mismo y dice, yo. Es difícil muchas veces perdonarte a ti. Es difícil. Pastor, ¿y por qué es difícil el perdonarme yo mismo? ¿Por qué? Porque el perdonarte a ti mismo tiene que ver con aceptar el hecho de que tú fuiste el culpable. No estoy hablando ahora mismo de las cosas que pasaron y que tú no podías manejar porque es diferente. Pero hay situaciones en las cuales tú sabes que tú tuviste la culpa. Y cuando tú te vas a perdonar a ti mismo, tienes que enfrentarte con esa realidad. Tienes que enfrentarte con la realidad de que sí, fuiste tú que mandaste el mensaje. Fuiste tú que abriste la puerta. Fuiste tú que le diste clic. Fuiste tú que manejaste hasta esa casa. No fue el diablo que te llevó. Fuiste tú. Entonces, para perdonarte a ti mismo es difícil porque tienes que lidiar con tu orgullo. Tienes que lidiar un orgullo tapado por la apariencia de piedad. Tienes que lidiar con eso. Tienes que lidiar con saber que tú fuiste también culpable. Entonces, es difícil por eso. Y mucha gente no se creen merecedoras del perdón. ¿Cómo Dios me puede perdonar si yo hice esto? ¿Cómo Dios me puede perdonar si yo hablé esto? ¿Cómo puede Dios perdonarme a mí? Después de todo lo que yo hice, después de todo lo que yo he hecho. Entonces, para no enfrentarse a la horrible verdad de que fuiste tú el que iniciaste lo que pasó, mucha gente entra en la negación. ¿Cómo estás? Yo estoy bien. Entra en una negación voluntaria para no reconocer lo que pasó. Entonces se lo dejamos al tiempo. Se lo dejamos a que pase el tiempo. Vamos a permitir que pase el tiempo. Y cuando tu conciencia se alivia, entonces crees que ya está todo, pero todavía guardas falta de perdón contra ti. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera dicho no? No hubiera salido embarazada. No hubiera tenido que cargar con esta criatura. ¿Qué hubiera pasado si yo me hubiera llevado de mis mentores? Si yo hubiera llevado del pastor. ¿Por qué hice lo que hice? Es un proceso de reconocer. Esa persona será la más difícil de perdonar, posiblemente. Tú mismo. Ustedes han visto personas que tratan de aliviar la conciencia haciendo cosas buenas. Entonces, cuando una persona tiene falta de perdón contra sí mismo, trata de hacer cosas buenas para tratar de hacerse bueno porque él sabe lo que hizo. Entonces, trata de sentirse bien haciendo obras buenas. Si está casada o está casado y habló con otra mujer e hizo cosas que no debía de hacer, inmediatamente comienzan los detalles a quien es su esposa verdadera. Sale algo bueno, pero todavía ellos no han reconocido lo que pasó. Tratan de, en pocas palabras, suprimir, esconder, para sentirse bien, porque no quieren lidiar con la culpa. Hello. Esto está muy profundo, ¿me están entendiendo? Ustedes no han visto a estas personas en un momento de renombre, famosos quizás. Inmediatamente tú dices, oye, pero ¿por qué esta gente hacen esto de la nada? Y hacen un montón de obras, y que no estoy diciendo que sea malo. Lo que digo es, ¿por qué lo estás haciendo?
¿Por qué lo estás haciendo? Tratan de ocultar lo que están sintiendo, haciendo obras muertas. Pero todavía sigue ahí lo que sucedió y lo que pasó. Entonces hay unas consecuencias que yo quiero hablarte sobre la falta de perdón contra ti mismo. Yo veo mucha gente seria aquí hoy, mucha gente. ¿Cambio el tema o hablamos de otra cosa? Pero yo siento que esto te va a hacer libre. Esto va a libertar tu vida, esto va a libertar tu corazón. Porque es tiempo de que te mires hoy. Así que no te me pongas serio ahora que acabamos de empezar, ¿ok? Entonces, pastor, ¿cuáles son algunas consecuencias que puede traer la falta de perdón contra nosotros mismos? Yo te hablé en prédica pasada en esta serie sobre las consecuencias de la falta de perdón contra alguien. Pero quiero hablarte de la falta de perdón contra ti. Son unas consecuencias poco diferentes. Y la primera consecuencia que vemos cuando la falta de perdón es contra nosotros mismos es que esa falta de perdón te va a introducir en un estado de vergüenza y de culpabilidad continua. Son personas que se sienten culpables y avergonzadas. Y la culpabilidad y la vergüenza son totalmente distintas. La culpabilidad es sentirte mal por lo que hiciste, pero la vergüenza es sentirte mal por lo que eres. Cuando alguien tiene vergüenza, se odia a sí mismo. No se acepta a sí mismo. Se detesta a sí mismo. Pero la culpabilidad es cuando lo que hiciste, estás, en pocas palabras, te sientes mal por lo que hiciste. Y ahora, la culpabilidad y la vergüenza van a traer una muerte espiritual. Diga conmigo, muerte espiritual. Entonces, cuando hay falta de perdón contra ti, viene un estado de culpabilidad y vergüenza. Y ese estado de culpabilidad y vergüenza te lleva a una muerte espiritual y hasta física. Puedo decir que hasta física. Y hay un versículo, hay una historia en la palabra de Dios que nos muestra cómo la vergüenza y la culpa nos llevan a la muerte. Muerte física y muerte espiritual. Quiero que vayamos a Mateo 27, capítulo 1. Mira lo que dice acerca de este personaje. Y muy de mañana todos los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo tomaron la decisión de condenar a muerte a Jesús. Lo ataron y se lo llevaron y se lo entregaron a Pilato, el gobernador. Y cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Judas había traicionado a Jesús, lo vendió por 30 monedas de plata. Vendió al Hijo de Dios, al Cordero de Dios, lo vendió. Versículo 4 dice, he pecado, les dijo, porque he entregado sangre inocente. Y dicen los fariseos, ¿y eso a nosotros qué nos importa? Respondieron, allá tú resuelve. Mira a ver lo que vas a hacer, pero eso no es nuestra culpa. No es nuestra culpa. Entonces, versículo 5 dice, entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de allí. Y luego fue y se ahorcó. Miren las consecuencias de albergar falta de perdón contra ti. La vergüenza y la culpa llevaron a una muerte a Judas. ¿Había recibido Judas alguna amenaza? Te vamos a matar. Alguien le había dicho, si tú sales y te vemos, prepárate. Nadie le dijo nada. Pero ¿por qué Judas se ahorcó? Porque aunque no había amenaza de hombre, estaba la mayor amenaza en su alma y en su mente. La amenaza de la culpabilidad. La voz de la culpabilidad contra ti. Mira lo que hiciste y vienes a la iglesia a adorar a Dios. Mira lo que hiciste hace 2 semanas. Mira lo que hiciste. ¿Cómo va a ser que vas a venir? Mejor quédate en tu casa. La voz de la culpa diciéndole, ¿tú crees que te van a perdonar por entregar al Hijo de Dios? Es mejor que tú te mates. ¿Saben la cantidad de gente, jóvenes, que hoy en día se suicidan? Porque en un momento compartieron fotos de ellos en fotos privadas que ellos le compartieron a otra persona. Fotos privadas y no aguantan la vergüenza y se suicidan. Hey,
¿Sabe la cantidad de gente que ha abortado su vida porque no pudo lidiar con la culpabilidad? ¿Sabe la cantidad de políticos que se han entrado en un baño y se han dado un tiro cuando se ha descubierto que han estado en corrupción? Toda su familia decía, pero nosotros pensábamos que era un buen hombre, porque toda la vida hablaba de honestidad, pero vivía otra cosa. Y cuando es descubierto, la culpabilidad le dice, tú que le decías a tus hijos que hablara verdad, tú que le decías a tus hijos que caminaran rectamente y mira lo que estás haciendo. No aguantan la voz de la culpabilidad y prefieren matarse. Y esto fue lo que hizo Judas. Judas no aguantó la voz que le estaba, la amenaza más grande no era la del hombre, era la voz de la culpabilidad, la voz de la vergüenza. Fue y se ahorcó y se mató. ¿Cuántas personas han matado la culpabilidad? Físicamente y también espiritualmente. Por eso muchos jóvenes hoy vinieron, pero tenían 3 meses que no venían, porque la culpabilidad le dice, ¿qué tú estás haciendo ahí sentado? ¿Qué tú estás haciendo ahí en la iglesia? Si tú lo que estabas era bebiendo y estabas bregando con mujeres, ¿qué tú haces aquí en la iglesia? Si tú estabas viendo lo que estabas viendo hace una semana. La culpabilidad diciéndote, hablándote para traer muerte espiritual. Por eso siempre la culpabilidad va a traer en pocas palabras, va a traer, y quiero usar la palabra correcta aquí. La palabra culpabilidad va a traer no solo muerte espiritual, pero va a cegar tus ojos, va a cegar tu entendimiento para que lo único que tú veas, la única vía posible que tú veas, se llama desistir, abandonar y rendirte. La culpabilidad, la vergüenza quieren que tú te rindas. Por eso cuando tú vives una vida en falta de perdón, eres una persona que te rindes hacia todo. No inicias nada, no eres proactivo, no te levantas porque la voz te dice. La voz te dice, tú vas a hacer lo mismo que hiciste en el otro trabajo. La voz te dice, tú vas, ¿para qué tú vas a la iglesia? ¿Para qué vas a pararte frente al altar? Si el día de mañana vas a hacer lo mismo que dijiste en el altar que no ibas a hacer. La voz de la culpa, hablándote para que tú solo te enfoques y veas una sola cosa. ¿Para qué vienes aquí a adorar? ¿Para qué vienes si siempre lo mismo? Siempre dice que le prometes a Dios, que le pactas a Dios, pero siempre sale lo opuesto. Siempre la culpabilidad. Y ahí estaba Judas. Judas no vio otro camino. Judas no vio otra salida. La única salida que él vio fue la muerte, desistir. La única salida que mucha gente ve es decir, ya yo no vuelvo los sábados, ya yo no vuelvo, ya yo no busco a Dios, porque yo creo que ya Dios se hartó de mí. Yo creo que ya Dios ya no aguanta una más conmigo. Y yo quiero decirte algo. Ustedes están listos para escuchar lo que yo le voy a decir. Puede ser que hayas cometido un error, pero tú no eres un error. Tú no eres el error que cometiste. Tú no eres el error que hiciste. Dios envió a su Hijo Jesucristo en la cruz para pagar por tu vergüenza, para pagar por tu culpabilidad. Si cometiste un error, hoy te puedo decir, hay gracia de Dios para ti, hay perdón de Dios para ti, para que te vuelvas a levantar una vez más, para que vuelvas a creer en tu propósito. Si hiciste un error, no eres ese error. Hoy Dios te dice, voy a quitar el nombre fracaso, voy a quitar esa culpa que te ha estado carcomiendo por adentro, que nadie lo sabe. Nadie sabe que tú lo hiciste, pero hay algo que te está comiendo ahí dentro. Y hoy Dios te dice, voy a liberarte, voy a romper esos muros de la falta de perdón, esos muros de la culpabilidad que no te dejan avanzar. Sí lo voy a romper. Él lo va a romper en esta tarde. Porque Dios dice, vuelve a soñar otra vez. Vuelve a soñar, jóvenes. Vuelvan a soñar. Vuelvan a creer en su llamado. Vuelvan a creer en su propósito. Tú no eres el error que cometiste. No lo eres. Judas dijo, yo soy un error.
que hay dos tipos de culpabilidad: la que proviene de Dios y la que proviene del mundo. En 2 de Corintios 7:10, mira lo que dice. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. La culpabilidad según Dios, de la cual, de que no hay que arrepentirse. Lo voy a explicar para que entiendan. Pero porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Es decir, esa culpabilidad que sientes cuando fallas es buena cuando proviene de Dios, cuando proviene del Espíritu Santo y te trae una convicción. Esa culpabilidad es buena, porque es la culpabilidad que te lleva a convicción y te lleva a arrepentimiento. Es decir, dice no hay, de que no hay que arrepentirse, es decir, no es algo malo. Pero dice, pero la culpabilidad, la tristeza del mundo produce muerte. Siempre Satanás quiere que tú estés en ese estado de culpabilidad. La culpabilidad del mundo, la tristeza del mundo es la que te dice no hay esperanza para ti, no hay perdón para ti, no hay gracia para ti. Y yo vengo a predicarte de un Jesús que no vino a condenar al mundo, sino a salvar a los que estaban en el mundo. Jesús vino a salvar al que estaba perdido. Él no vino a buscar los que ya estaban salvos. Él vino a buscar los que necesitan sanidad, liberación, perdón. Si tú lo crees, grita amén. Grita más fuerte, di amén. Entonces, Satanás quiere que tú estés en esa culpa. Satanás quiere que reposes en esa culpa, que vivas tu caminar en Cristo bajo una culpabilidad continua, miserable. Ahora bien, si tú no tienes ninguna de las dos, entonces hay un problemazo. Si tú no tienes ni siquiera la culpabilidad de Dios, la tristeza según Dios, ni la tristeza según el diablo, entonces tú tienes la culpabilidad de Marte, parece. Porque una de las dos tú tienes que tener. Una de las dos. Cuando una gente hace algo, ofende, hiere, peca abiertamente y no siente nada, ese está más peligroso que el que tiene la culpabilidad del mundo. Más peligroso. Yo preferiría la otra culpabilidad. Porque por lo menos cuando hiciste lo que hiciste te sentiste mal. Por el que no se siente mal, entonces, ¿de qué necesidad tiene? No pasó nada aquí. No sé si me están entendiendo. Entonces, Satanás quiere que tú estés en la culpabilidad del mundo. Por eso muchos jóvenes no se levantan. Por eso muchos jóvenes tienen un peso agobiante que no lo deja caminar. Entonces, la segunda consecuencia que trae esa falta de perdón contra ti mismo es la siguiente: el no perdonarte a ti mismo no te permitirá experimentar el perdón y el amor de Dios. Porque como estás enfocado en tu error, eso no te permite recibir el perdón. Yo le quiero preguntar algo. ¿Habría Dios perdonado a Judas si se hubiera arrepentido? ¿Sí o no? ¿Lo hubieran perdonado? Claro que lo hubieran perdonado. Pero en medio de ese proceso él no vio la oportunidad de arrepentimiento. Por eso la culpa que él tenía no le permitió apropiarse, no le permitió experimentar ese perdón, y la culpa lo llevó a muerte. Entonces Judas tuvo remordimiento, pero no tuvo un arrepentimiento. Y esa es una de las mayores diferencias entre la culpabilidad de Dios y la culpabilidad del mundo. Una te lleva a remordimiento, sentirte mal. Hay gente que solamente se siente mal y punto. Y por eso su avanzar con Cristo no cambia. Porque se sintieron mal, pero no fueron a un arrepentimiento. No fueron a un cambio. Le voy a decir algo: el día de mañana vas a fallar. El día después de mañana vas a fallar, porque te digo la noticia que quizás no la sabías: tú eres imperfecto. Nosotros como hijos de Dios nos reposamos en el mismo error.
No debemos reposar, pero tarde o temprano vamos a fallar de una u otra manera. Ahora bien, el sentirte mal no resuelve nada. Tienes que tomar una decisión de arrepentirte, de decir, ya yo no lo voy a hacer, no voy a seguir ese camino, voy a cambiar mi forma de pensar, mi forma de actuar. Señor, perdóname, me sentí mal y jamás vuelvo a hacer lo que pasó y lo que hice. Eso se llama arrepentirse. Pero muchos creyentes, hijos de Dios, se sienten mal. Y en la adoración, en el momento de alabanza, ni pueden levantar su mano porque se sienten mal. Y Dios le está diciendo, pero ve al perdón, ve al arrepentimiento. Dios dijo de David, David es un hombre conforme a mi corazón. Pero cuántas cosas David no hizo. Pero Jesús dijo que David, la Biblia enseña que David era pronto para arrepentirse. Hizo lo que hizo y dijo, wow, me arrepiento. Me arrepiento. Nunca jamás tomó una mujer que no era la esposa de él y mató a su esposo. Jamás hizo eso. Yo espero que no, ¿verdad? Nunca volvió a hacerlo. Nunca volvió a censar el pueblo cuando no debía de censarlo. Es decir, se arrepintió, pero era rápido. Entonces, Satanás dice, ¿qué? Siéntete mal. Sí, siéntete mal. No levantes la mano, no ores. Así quédate así. Y tú depresivo, ay, le falla a Dios. Ay, esta vez lo mismo. Y ay, entonces, el arrepentimiento es lo que te da la fuerza para no caer en lo mismo otra vez. ¿Ustedes están aquí o no están aquí? Haciéndote sentir mal, no ganas nada. El diablo se te pone al lado y dice, ay sí, siéntete mal. Siéntete así como te sientes. Entonces, diga conmigo, Dios no quiere verme miserable. Sí es importante cuando reconoce que ha fallado y arrepentirte, pero ahí quedó todo. Ahí quedó todo. Muchos hijos de Dios miserables. Tienes que tomar la decisión de arrepentir. Arrepentimiento significa en el griego metanoia, cambio de mentalidad. Ya no voy por aquí, ahora voy por allá. Ya cambio mi mentalidad, me arrepiento y ahí se quedó. Entonces, miren esto. Si la culpabilidad y la vergüenza nos impiden recibir el amor de Dios, estamos claros ahí, ¿verdad que sí? Tenemos que tener revelación de que cuando Dios perdona, perdona de verdad. Dios no te perdona diciéndote, cuando tú te azotes y botes sangre, yo te perdono. Dios no dice, cuando tú camines 100 kilómetros de Puerto Plata aquí con una cruz en la espalda, entonces yo te perdono. Cuando Dios dice te perdono, te perdono. Cuando su palabra nos dice que Él es fiel y justo para perdonar a aquellos que se arrepienten, tienes que creer lo que es así. Dios perdona en el momento que nosotros reconocemos. Y dice su palabra que Él nunca jamás se recuerda de lo que hicimos. Isaías 43:25 dice esto: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados nunca jamás. Él no se recuerda. Muchas veces estás tú, Señor, lo que yo hice hace 5 años. Señor, mira, hace 6 años. Mira, hace un mes. Y ya tú te habías arrepentido y ya jamás ha vuelto por ahí. Pero como tú no tienes revelación de que Dios no perdona como el primo ni perdona como el amigo, sino que cuando Él te dice yo te perdono, jamás se recuerda. Nosotros no tenemos la habilidad que Él tiene. Nosotros nos seguimos recordando de lo que no hicieron. Pero Dios tiene una habilidad de Él mismo hacer un reseteo y de echar tus pecados al fondo de la mar. Él tiene esa habilidad. Entonces cuando tú vuelves y le dices, Señor, mira, es que de verdad, ¿de qué tú me estás hablando? Yo de verdad que no me recuerdo. ¿De qué tú me hablas? ¿De qué tú me hablas? Porque Dios no recuerda. Una vez que tú le pides perdón, ahí se acabó. Él no está, todavía te falta una milla para que yo te perdone. Todavía te falta algo. Todavía te falta que tú sudes mucho en la adoración. Todavía te falta que tú ores 2 horas para yo perdonarte. Cuando Dios, yo necesito que tú entiendas esto. Cuando Dios te perdona, te perdonó y punto. Ya no tienes que traer el pasado al presente.
Por eso tienes que levantarte en esta mañana de que si hiciste un error, si cometiste un error, Dios te dice, ya, yo te perdono si te arrepientes. Ya, suelta ese pasado. Suéltalo. Es que yo era bien mujeriego. ¿Cuándo tú eras mujeriego? Yo no me recuerdo de eso. ¿Cuándo? Usted ha visto a esta persona cuando van a contar su testimonio. Bueno, mira, yo lo que pasa era que, y como con vergüenza, como que si lo dicen Dios se va a recordar de lo que hizo. Dios no se recuerda. Di tu testimonio con convicción. Yo era esto, yo hice esto, Dios me sacó de aquí. Yo era un manipulador número uno, una manipuladora. Dios me cambió mi carácter. Yo era una rencillosa. Yo era esto, Dios me cambió. Di tu testimonio sin vergüenza, porque Dios no se recuerda. Al revés, Él dice, esa es mi hija, ese es mi hijo. Mira cómo está levantándose, mira cómo está conquistando. ¡Hey! Así que levántate y di, ya yo no soy lo que yo era antes. Yo no soy lo que yo era antes. En 1 Timoteo 1:12, Pablo hablando, el apóstol Pablo, ustedes saben quién era Pablo. Este hombre era malo, mató cristianos, los metía en la cárcel. A uno lo estaban apedreando delante de él y él estaba así tranquilo. La Biblia no dice que se estaba riendo, pero seguro estaba así como tipo el Joker. Estaba así el tipo. La Biblia no lo dice, pero yo creo que yo estaba ahí, yo lo vi. Estaba riéndose el tipo. No hizo nada. Dice que las ropas de Esteban le cayeron a sus pies. O sea que él estaba cerca cuando estaban aniquilando a un hombre. Todo por el celo a su religión. Y este hombre, luego que pasan años, Dios transformándolo, cambiándolo, renovándolo, dice esto a Timoteo, su hijo espiritual. Le dice, yo doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor, pues me considero digno de confianza al ponerme de su servicio. Versículo 13, please. Anteriormente yo era un blasfemo. Aquí él está hablando de su pasado, está diciendo su testimonio. Timoteo, mira lo que yo era. Yo era un blasfemo, yo era un perseguidor, yo era un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí. ¿Cuánto le gustó ese pero, Pero Dios tuvo perdón de mí. Dios tuvo gracia conmigo. Pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo. Otra vez comienza él mismo a decir lo que él era. Pero la gracia de nuestro Señor Jesús se derramó sobre mí con abundancia. Ahora le está hablando de lo que Él es, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los perfectos, al salvar a los que tienen todo resuelto. ¿A quién? ¿A salvar a quién? A los pecadores. Diga conmigo, a ti y a mí. De los cuales yo soy el primero. Él mismo dice, yo soy apóstol, pero yo soy el primer pecador a quien él vino a salvar. Pablo no tenía un problema con aceptar quién él era, quién fue. Él no tenía un problema, él se perdonó a sí mismo por lo que hizo. Incluso él lidiaba mucho con esto a través de sus cartas. Y aquí en Timoteo le está diciendo, yo estoy en paz conmigo mismo. Jesús tuvo misericordia. Dice, el peor de los pecadores pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Y vengo a ser ejemplo para los que creyendo en Él recibirán la vida eterna. Tu testimonio, Dios lo quiere convertir en un ejemplo. Tu pasado es el mejor testimonio que tú tienes para decirle a alguien. Lo que tú eras, lo que tú fuiste, Dios dice, lo voy a usar
Así que más vale que te perdones a ti mismo, porque si ya te arrepentiste delante de Dios, ya Él te perdonó. Y quiero usar esa historia para modelarle y ser de ejemplos a otros. ¿Por qué muchos jóvenes tienen temor de contar su testimonio? Porque ellos todavía no se han perdonado a sí mismos por lo que hicieron. Cuando tú ves una persona que tiene miedo de decir lo que era, es porque todavía no se ha perdonado a él mismo. Todavía tampoco cree que Dios lo ha perdonado totalmente. Hey, diga conmigo, Dios me perdona. Número 3, la otra consecuencia, con esto voy acabando. El que no se perdona a sí mismo, se vive autocriticando continuamente, se juzgan, no se valoran a sí mismos y piensan muy bajo de ellos mismos. Se autohieren. Tú no sirves, tú no eres inteligente, tú no eres esto. Tú te conviertes en tu peor crítico. Cuando tú tienes falta de perdón a ti mismo, tú mismo te criticas. Una persona con falta de perdón a sí mismo tiene una baja valoración de sí misma. No se considera digno, digna de Dios, no se considera heredero de la justicia de Dios. No, se autocritican, se autoinfligen. Ahí están a las 5 de la tarde regresando del trabajo a la casa. Tú no sirves, tú no eres nada, tú no vales. Esto. Y más todavía, cuando terminan de pecar, más todavía se infligen, más todavía se autohieren. Entonces miren esto, por favor. Para el que tiene falta de perdón contra sí mismo, le es más fácil seguir lo que está haciendo que terminar de hacerlo, porque él mismo se autocritica. Es decir, él mismo no se levanta, sino que se autodestruye. Por eso le es más fácil seguir viendo pornografía. Le es más fácil seguir haciendo lo que hace, porque ellos mismos se autocritican. Déjate de cuento que tú no vas a hacer nada. Tú eres un hablador. Hello. ¿Ustedes están aquí o no están aquí? Entonces, por eso aquí está una clave importante. Una clave importante. La falta de perdón va a remover todo conocimiento de tu identidad. La falta de perdón contra ti mismo. Porque ahora ya tú no dices yo soy hijo de Dios. Ahora tú dices yo soy una basura. Yo no voy a ir a la iglesia. Yo no voy a ir el sábado. Mira cómo me siento. Yo no sirvo. Y cuando tiene situaciones difíciles a su lado, es decir, lo sacan del trabajo. La persona con la que tenía esperanza de continuar una relación de noviazgo, lo corta. Más todavía se autoinfligen. Más todavía se autohieren. Y remueven la identidad que Dios te dice, eres hija. Eres hijo o hija. Esa identidad es removida. Fue cuando el hijo pródigo vio al cielo y dijo, volveré a la casa de mi padre. Cuando él entendió cuál era su identidad, a pesar del lodo donde él estaba. Tú puedes estar en un lodo hoy, pero Dios dice, tú eres hija. Tú eres hijo porque una vez confesaste a Cristo en tu corazón. Tú le servías aquí en la casa, tú caminabas en santidad, tú confesaste a Jesús, y el hecho de que no estés ahora mismo en la casa del Padre no significa que no eres hija, no eres hijo. Y cuando el hijo de pródigo dijo, volveré a la casa de mi padre, ¿qué pasó ahí? Dice que volvió. Y lo que más me impresiona es esto, que cuando el padre viene, dice que lo veía de lejos. Pero no solo eso, le dio una túnica y le dio un anillo. Es decir, que el papá había preparado la túnica y el anillo
Porque él sabía que el hijo un día iba a volver a su casa. No permitas que el diablo, la culpabilidad remuevan tu identidad de quién verdaderamente eres en Dios. Hey, estoy hablando con gente aquí que tiene que levantarse, que tiene que entender que eres hija, eres hijo, y que el pecado no puede tener dominio sobre ti. La culpabilidad no la puede tener. Wow. El padre le dijo: hijo, aquí está la túnica y el anillo. Qué rápido. Ustedes saben cuánto se toma hacer un anillo. No fue que pasaron 3 días, ya el anillo lo tenía preparado, porque el padre ya lo veía de lejos. Él sabía que ese hijo iba a volver. La cuarta consecuencia que pudiera decirte de la falta de perdón contra ti mismo es que esa falta de perdón va a hacer que tú tengas dificultad en amar a otros. Porque si tú no te amas a ti, ¿cómo puedes amar al prójimo? Por eso ustedes ven que son personas cerradas. Muchas personas que tienen falta de perdón contra ellos mismos viven aislados. Porque como ellos no se aman a sí mismos, ellos no pueden expresar amor a otros. Se autohieren, se autoinfligen. Fue por ti que pasó. Tú fuiste el culpable. Y tienen esa voz y esa voz y esa voz. Tú no sirves. Hay 4 pasos que yo quiero enseñarte hoy para perdonar. Una prédica muy práctica esta, porque quiero que esto sea lo más práctico posible. Yo no quiero darte una teoría, quiero que tú vayas a las prácticas hoy. Número 1, ¿cómo nosotros podemos ser libres de esa falta de perdón contra nosotros mismos? Número 1, tú tienes que asumir la responsabilidad por lo que hiciste. Hay cosas que tú no tienes la culpa. El que tus padres se hayan divorciado no tiene la culpa tú de eso. El que ese familiar haya muerto, tú no tienes la culpa. Pero hay cosas que tú sí tienes culpa ahí. Y tienes que asumir la responsabilidad de lo que hiciste. Es decir, mucha gente niega lo que pasó porque ellos no quieren enfrentarse con sí mismos, pero tienen falta de perdón, ellos lo saben internamente y van a la negación. Pero comienzas a ser libre cuando aceptas lo que pasó, cuando reconoces lo que hiciste. Yo tuve culpa. Yo no puedo estar diciendo que fueron ellos que me escribieron por WhatsApp y que me tenían atosigado todo el tiempo. Yo fui que respondí. Yo tengo culpa. Fui yo que le dije sí, vamos. Fui yo. Tienes que reconocer. Cuando quieres comenzar a ser libre, tienes que hacerte responsable de tus hechos. No puedes negar lo que pasó. Ahí comienza la verdadera libertad de esa falta de perdón contra ti. Mucha gente niega, por eso no son libres. Ellos mismos se automienten. Yo tuve que ver. Sí. Y cuando comienzas a hacer eso, entonces viene esa puerta de tu corazón se comienza a abrir. Para que entonces el Espíritu de Dios comience a obrar. Hay gente que lo ha negado tanto, que quiere que eso desaparezca, que ya hasta dice, yo no fui el que hice eso. Porque ya lo ha repetido tanto, ya ha tratado de olvidarse de eso. Número 2, para ser libre tienes que examinarte y ser honesto contigo mismo. Cuando digo que tienes que examinarte, es básicamente tomar un espejo en tu mano y verte. Y permitir que Dios te muestre qué te llevó a hacer lo que hiciste.
Tienes que, en pocas palabras, decirle: Señor, examíname. ¿Y sabe cuál es la mejor forma en la que Dios te examina? La palabra de Dios. Cuando tú dices: Señor, examíname, tú tomas un espejo y te ves en la cara y dices: ahora sé lo que yo tenía. Ahora sé por qué yo hice eso. Tú tienes que examinarte para que no vuelva a pasar. Cuando tú te examinas, tú estás diciendo: yo soy un orgulloso. Yo tengo orgullo. Yo tengo rencor. Por eso fue que le pegué esa trompada. Por eso fue que hablé mal de él o de ella. Porque yo tengo falta de identidad. Yo quiero aceptar, yo quiero que todo el mundo me acepte. Y si no me aceptan, son mis enemigos. Sí, yo quiero que la gente me acepte. Por eso ese es mi problema. Por eso me metí en todos los grupos que me metía. Por eso iba a todas las fiestas, porque yo necesitaba ser aceptado. Yo necesitaba ser amada. Tienes que examinarte y verte en un reflejo para que Dios te muestre lo que tiene. La Biblia dice en Santiago que el hombre, mire esto en Santiago, dice que si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, este es semejante a un hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. ¿Sabe por qué mucha gente está haciendo lo que hace? Vuelve y repite. Porque ellos no se ven y no le dicen a Dios: examíname, muéstrame. Ellos se ven en el espejo. Esta palabra le está mostrando un espejo. Esta palabra es un espejo ahora mismo a tu vida. Pero cuando salen de aquí, se le olvida el espejo en el cual se vieron. Se le olvida. Se van, salen por esa puerta, salen de la enseñanza de su discipulado, salen de una casa de paz poderosa y se le olvida. Por eso la palabra es el espejo. Y cuando la palabra es hablada, tú te dices: wow, ese soy yo. Ese soy yo. Pero la palabra te dice: si tú eres un oidor y no lo haces, es como cuando te ves y no te arreglas. ¿Tú te imaginas que yo tuviera aquí un lío en mi cabeza, yo viniera a predicarte con una locura aquí y con una lechuga en los dientes así? Me veo en mi casa: ay, wow, ¿qué es eso? Y de repente me pongo a hacer algo y se me olvida cómo yo era. Así pasa mucha gente. Como no le dicen a Dios: examíname, y no van a la acción, Dios te dice: esto es lo que tú eres. En la prédica de la serie, en la falta de perdón, este eres tú. Eres un rencoroso. Pasan 2 sábados, ya se le olvidó. Pero nunca fueron a la acción de decir: Señor, hoy voy a la acción de dejar esto aquí. No se le olvida. ¿Alguien está aquí, está entendiendo? Yo lo veo muy serio a ustedes. ¿Es que esto le está hablando o qué es lo que está pasando? Por favor, porque si no yo estoy asustado. Yo te voy a decir: nadie entendió esto. Tienes que ser honesto contigo mismo, de echarle la culpa a todo el mundo. Mírate en el espejo. Deja de echarle la culpa a otros en una negación para no perdonarte a ti. Aleluya. Bueno, este es mi 5º novio ya. ¿Y por qué es tu 5º novio? Yo no sé. Este es el 10º trabajo en el que me sacan antes de que se cumpla 5 meses. ¿Y por qué? Yo no sé. Yo no sé por qué me sacan de los trabajos así. Yo no sé por qué no me... Mírate en el espejo. Entonces cuando alguien te dice: mira, tú tienes que bajarle un poco tu carácter. ¿Qué carácter? Pero yo no dije nada. Lo que pasa es que como tú no te ves en el espejo, la otra gente sí te ven. Tú vives ofendida, tú vives ofendido con todo el mundo. Yo.
Diga conmigo, esto me está recibiendo, esto me está dando duro. Y número 3, pastor, ¿cuál es otro paso que necesitamos hacer para comenzar a perdonarnos? Tienes que recibir el perdón de Dios. Y el perdón de Dios no se recibe cuando tú te sientes perdonado. El perdón de Dios no se activa cuando te sientes perdonado. Ahora sí, el perdón de Dios, en el momento que le pediste perdón a Dios, ahí Él te perdonó. Hay gente que está esperando sentirse un viento recio, a que venga unas no, pero en el momento que le pediste perdón, ya Dios borró cuenta nueva. En 1 de Juan 1:9 Él dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, limpiarnos de nuestra maldad. Diga conmigo, Él es fiel y justo. Él es fiel, Él es justo para perdonarnos. ¿Cómo? ¿Dónde están los jóvenes? Y limpiarnos de toda maldad. Yo no tengo maldad, dice alguien. Por eso mucha gente no presta atención a la prédica, porque dice: yo no tengo nada contra nadie. Ponen la chembita. De toda maldad. Si eres humano, hay maldad dentro de ti. Porque el pecado, somos concebidos en pecado. Necesitas el perdón de Dios. Y número 5, la última forma en la que puedes ser libre de esa falta de perdón contra ti es cuando permites que el Espíritu Santo sane tu alma. Eso significa que muchas veces decimos: Señor, perdóname, y Dios te perdona verdaderamente. El juicio es pasado de tu vida. Pero ¿qué sucede? Que tu alma sigue fragmentada y sigue dolida por lo que pasó. Entonces necesitas que el Espíritu Santo sane tu alma. Necesitas sanidad interior, necesitas liberación. Necesitas que el Espíritu Santo también construya, edifique en ti los frutos del Espíritu. Entonces, claro, cuando le pides perdón a Dios, Él te perdona. El juicio es pasado. Ahora, tu alma necesita restauración, necesita sanidad, porque tú experimentaste un aborto, tú experimentaste esa relación y tu alma está ahí. Ya Dios te perdonó, pero tu alma está herida, tu alma está fragmentada. Entonces el Espíritu Santo tiene que traer restauración. Yo quiero que en ese papel que te dieron en la entrada, yo quiero que ahí tú puedas escribir primero las personas con las que tienes falta de perdón. Si en toda esta serie todavía dices: pastor, yo tengo esto contra esta persona, tienes un corazón de hierro todavía, que yo lo dudo, porque en esta serie, pero por si acaso, vas a escribir ahí los nombres sin que nadie te vea. Esto es algo bien privado, esto es algo bien santo. Y también vas a escribir las cosas que tú mismo no te habías perdonado. Son dos cosas: aquellas personas que tú tienes que perdonar, y número 2, lo que tú no te habías perdonado a ti mismo todavía, que tú sientes. No estoy hablando de gente que dice: no, pero yo creo. Tú sabes cómo tú te sientes. Esto está entre tú y Dios, entre tú y Dios. Nadie tiene que estar viendo al lado del otro. Esto entre tú y Dios, entre tú y Dios. Si alguien necesita, por favor, levante su mano, que le vamos a dar el papel y el lápiz. Si alguien necesita, miren la mano levantada aquí. Quiero que todo el mundo haga esto. Todo el mundo. El Espíritu Santo va a comenzar a liberar. Una vez que los muchachos de adoración hayan escrito lo que hayan escrito, suban, por favor. Pero llévense su papel allá arriba. Todo el mundo. Si necesitas uno, levanta la mano, por favor. Por favor. Si necesitas papel, necesitas algo donde escribir. ¿Tú necesitas? Lápiz. Aquí hay un lápiz, ok. Aquí está.
Esto va a ser poderoso lo que va a pasar. Si estás en tu casa viendo, haz este ejercicio. Escribe ahí. Escribe. Aquellas personas que sienten que hay cosas que todavía no has resuelto. Puede ser que esa persona no te haya pedido perdón a ti. Puede ser que ninguno de aquellos que te hirieron se han acercado a ti para pedirte perdón y tú sientes que todavía se te hace difícil perdonarlo porque ellos no reconocen que te ofendieron. Pon ahí toda esa persona que siente que no has perdonado. Y dos, escribe aquellas cosas de ti mismo. Puede ser cosas de tu pasado que todavía estés recordando. Cosas que tú crees que Dios no te ha perdonado a ti. Escribe esas cosas. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Algo poderoso va a suceder. La canción que hablamos. Y si ya terminaste, pon a un lado tu papel. Lo pones al lado, lo dejas ahí. Y quiero que, si ya terminaste, cierre tus ojos. Yo quiero permitir que por estos minutos que el Espíritu Santo pueda sanar tu alma. Quiero que los sugieres estén preparados, por favor, porque Dios me dijo: voy a liberar a los jóvenes, voy a liberar la cautividad, voy a liberar a los jóvenes de ese espíritu de culpabilidad. Cierra tus ojos, algo va a pasar. Gracias, Dios.